Bueno, en, en el video de hoy vamos a desarrollar el tema de inductancia, siguiendo eh, en conexión con lo que habíamos visto anteriormente, que es inducción magnética. Entonces, vamos a empezar hablando del tema de inductancia mutua, que de alguna manera lo habíamos prefigurado en las clases anteriores. Supongamos que tenemos un bobinado, ¿sí? Uno, como aparece acá en la figura, que tiene una cierta cantidad de espiras n sub 1 y por el que circula una corriente I sub 1. Evidentemente, la función de este bobinado va a ser generar un campo magnético. Pero ahora, en la discusión, vamos a agregar una bobina N2, es decir, de una bobina 2 de un número de espiras N2 que está en las inmediaciones de la bobina 1. Y entonces, a través de algún mecanismo adecuado, vamos a producir una variación de flujo en la bobina que está generando el campo magnético, que es la bobina 1, debido a que solamente por ella está circulando corriente. El mecanismo en este caso es bastante obvio. Producimos una variación de corriente en el circuito que alimenta a la bobina 1, esa produce una variación de campo magnético en la bobina 1. Esta variación de campo magnético evidentemente va a afectar a la bobina 2 porque está en las cercanías. Y si por la bobina 2 va a haber una variación de flujo que vamos a denominar phi B2, que evidentemente lo hay, entonces sobre la bobina 2 va a aparecer una FEN inducida. De acuerdo a la ley de Lenz-Faraday, modificada, es decir, modificada para no una espina, sino para n espiras, la FEN que se induce en el bobinado 2 tiene esta expresión. ¿Sí? Va a depender de la variación de flujo que experimente la bobina 2 y va a estar multiplicado, como acabamos de decir, por el número de espiras de dicha bobina. Eso va a inducir una FEN 2 con el signo negativo que me está advirtiendo de que la FEN inducida va a producir efectos que hacen que tienden a compensar la variación de flujo a través de la bobina 2, que es la que está causando el efecto de FEN inducido. Muy bien. Podríamos establecer una proporcionalidad. De hecho, tendríamos que caer en la cuenta de que quien está produciendo los efectos de FEN inducida sobre la bobina 2, es decir, la variación de flujo sobre la bobina 2, es culpa de la bobina 1. Es la bobina 1 ahora la que está generando el flujo magnético que está variando. Entonces, tendríamos que tratar de establecer una conexión entre la FEN inducida o los fenómenos que están afectando al bobinado 2 y los fenómenos que están produciendo esas consecuencias que es la corriente en la bobina 1. Es decir, el flujo que pasa a través de la bobina 2 y la corriente en la bobina 1, que es la que está produciendo esos efectos. Se puede probar de una manera bastante sencilla que la relación que hay entre el flujo que está afectando a la bobina 2 y la corriente en la bobina 1, que es la que produce todos estos efectos, están relacionados a través de esta ecuación. En realidad esta ecuación viene de acá. Esto es la ley de Faraday, de Lenz-Faraday, dando cuenta de la FEN inducida en el bobinado 2. Pero resulta que la FEN inducida en el bobinado 2 está conectada con la variación de corriente que se experimenta en el bobinado 1, ¿sí? Aquí habría que trabajar un poco con estas ecuaciones, nosotros no lo vamos a hacer, pero digo, se puede establecer que si el flujo fuera
a través de una sola espira, la relación sería esta de acá. N vale 1, y entonces del otro lado queda conectado con la variación de corriente de esta manera. Es decir, esto quiere decir que la corriente que está circulando por el bobinado 1 está afectando o está produciendo el flujo sobre el bobinado 2. ¿Sí? Muy bien. Evidentemente, la constante de proporcionalidad que estábamos buscando, es decir, que conecta la corriente en el bobinado 1 y el flujo en el bobinado 2, es esta de acá. Si yo derivo esta expresión respecto del tiempo, me queda esta expresión de acá. Y reconociendo que el primer miembro es la FEN inducida con signo cambiado en el bobinado 2, entonces me queda esta expresión. Esta expresión lo que me está diciendo es que la FEN inducida en el bobinado 2 está dependiendo de la variación de corriente en el bobinado 1. Pero para eso tengo que multiplicarlo por un coeficiente especial, que ya no depende solamente del número de espiras del bobinado 2. A este coeficiente se le llama coeficiente de inducción mutua. La palabra mutua significa una interrelación entre los dos bobinados, y el valor de este coeficiente de inducción mutua se puede obtener de esta igualdad, despejando M21. El subíndice M21 significa o da cuenta de la relación del bobinado 1 sobre el bobinado 2. Hay que darse cuenta entonces, hay que leer de la lectura, digamos, de esta constante, uno se da cuenta que depende de las características del bobinado 2, número de espiras, del flujo. El flujo que va a atravesar el bobinado 2, entre otras cosas, depende de la sección transversal de dicho bobinado, y de la corriente I sub 1 en el bobinado 1, que es la que está, como dijimos recién, desencadenando todos estos eventos. A esto se lo denomina entonces coeficiente de inducción mutua. Bien, perfecto. Bueno, entonces la FEN inducida en el bobinado 2 queda expresado de esta manera. Se puede probar que si uno cambia los roles en este sistema, es decir, alimenta el bobinado 2 con una corriente I sub 2, produce una variación de corriente en este bobinado y esto está afectando al bobinado 1, es decir, el bobinado que está generando las variaciones de flujo ahora es el 2 y el que está siendo afectado por esa variación de flujo es el bobinado 1, se llega exactamente a la misma expresión que tenemos acá. Es decir, el coeficiente de inducción mutua es absolutamente simétrico. Los efectos de inducción mutua son absolutamente simétricos. Entonces, por eso se puede hablar de un coeficiente de inducción mutua genérico, que bien está dado a través de esta expresión, si la bobina afectada es la 2, o bien está expresado de esta manera si la bobina afectada es la 1, pero el valor numérico de M es exactamente el mismo. Bien, por lo tanto, la FEN inducida en el bobinado 2, debido a la variación de corriente en el bobinado 1, está dado por esta expresión, y la FEN inducida sobre el bobinado 1 por cualquier variación de corriente que se produzca en el bobinado 2 está dado por esta expresión. ¿Sí? Siempre con el signo negativo. Muy bien, la unidad de medida para el coeficiente de inducción mutua es el henrio, cuyas unidades, cuyo análisis dimensional está puesto acá. En definitiva, termina siendo Joule sobre Ampere cuadrado. En general, el henrio, como pasaba con el faradio, son unidades de medida grandes, las que generalmente se trabajan, digamos, en la tecnología, en las aplicaciones prácticas, son del orden del milihenry o del microhenry. Muy bien. Este fenómeno de inducción mutua es algo que aparece naturalmente, es decir, toda vez que haya una variación de flujo producido por un bobinado o por un circuito, va a afectar cualquier otro circuito cercano en las inmediaciones. Esto puede ser algo que, como ya hemos discutido en más de una oportunidad, con distintos efectos y con distintas
hechos científicos, tanto en el campo eléctrico o el campo magnético, pueden ser cosas que nos presten algún tipo de utilidad, es decir, poder aprovecharlas tecnológicamente, o bien ser una influencia que uno no quiere, que perturba al funcionamiento de los circuitos, pero está. Eso depende de las aplicaciones y depende de las características. Bien, dejamos el comentario para más adelante a lo largo del resto del curso. Vamos a tener oportunidad de hablar de estos efectos largamente y comentar tanto los hechos convenientes como inconvenientes. Acá tenemos un pequeño ejemplo del cálculo del coeficiente de inducción mutua. Este es un ejemplo, este es un armado, una estructura, un sistema que se denomina bobina de Tesla, donde tenemos un bobinado, un primer solenoide de N1 espiras y alrededor de él otro solenoide de N2 espiras. Entonces, bueno, hay que trabajar un poco con estas ecuaciones. Se supone que la corriente o que el flujo original va a estar generado por el bobinado N1. El campo magnético de este bobinado tiene esta expresión. Acá el N1 chica se ha reemplazado por N1 grande sobre L, siendo L la longitud del primer bobinado. Acuérdense ustedes que N1 chica, cuando vimos esta fórmula, era el número de espiras por unidad de longitud, que en este caso particular va a ser igual al número total de espiras que tiene el solenoide 1 dividido la longitud del solenoide. Bien, reemplazando en la expresión que habíamos obtenido para el coeficiente de inducción mutua, se ve que, reemplazando los valores, se obtiene esta expresión de acá. Y entonces acá claramente se pone de manifiesto que el coeficiente de inducción mutua está dependiendo primero de las características del medio a través de la permeabilidad magnética y segundo, dependiendo de la geometría, de las dimensiones, tanto del bobinado 1 como del bobinado 2. A es la sección transversal del primer bobinado, N1 es el número de espiras del primer bobinado, L1 la longitud del primer bobinado y N2 es el número de espiras del bobinado 2. Yo, modificando las características constructivas, estoy dando distintos valores, estoy en condiciones de darles distintos valores a M. ¿Qué significa que M tenga un valor alto o un valor bajo? Bueno, significa el grado de acoplamiento, el grado de interacción o de influencia que va a haber entre los dos circuitos. Un valor muy alto de M está indicando que el circuito, el solenoide en este caso del ejemplo, que está generando el campo magnético va a ejercer una gran influencia sobre el segundo circuito, ¿sí? Valores bajos hablan de un acoplamiento, es decir, de una interrelación pequeña. Bueno, muy bien, acá está hablando de la FEN inducida, sigue con el desarrollo del ejemplo, es un ejemplo muy sencillo para ver. Ahora bien, pensemos en lo siguiente, supongamos que en un circuito tenemos solamente un bobinado, como se indica en la figura, una fuente de alimentación que está generando, que está alimentando, valga la redundancia, a este solenoide de N espiras y obviamente, como bien marca el dibujo, se va a generar un campo magnético en dicho solenoide. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué en el caso anterior veíamos que la variación de flujo producida en el primer solenoide afectaba a un segundo solenoide a través de los efectos de inducción? La pregunta es ahora, si yo produzco una variación en este caso particular, de corriente, que va a generar una variación de campo magnético en el solenoide producido por el mismo solenoide, el único solenoide que tenemos en este caso. Este mismo solenoide no va a verse afectado, influenciado de alguna manera por esa variación de flujo. Y la respuesta es sí. Cualquier variación de flujo, no importa quién la produzca, afecta a los circuitos que están sometidos a esa variación. Y en el caso de esta bobina, la única que
tiene el doble trabajo de producir un campo magnético, producir la variación de campo magnético y verse afectado por el mismo. Esto está cuantificado a través de un coeficiente, como en el caso anterior, pero en este caso se llama coeficiente de autoinducción. Y la FEM que se va a producir sobre el mismo solenoide como consecuencia de la variación de flujo que éste ha producido se llama FEM autoinducida. Bueno, el coeficiente de autoinducción queda dado por esta expresión, similar a la anterior, solo que ahora no identificamos con subíndices a los flujos y a los números de espira y a las corrientes porque se trata de la misma bobina. Ahora bien, con la misma, digamos, con la misma línea de razonamiento anterior, podemos llegar a esta formulita de acá, donde esto que está acá es la fórmula que da cuenta de la FEM inducida en el mismo bobinado en el cual se está produciendo la variación de flujo. Y esto tiene que ver con, digamos, dejar expresado el vínculo que hay entre la variación de flujo que está afectando al bobinado y quién está generando esa variación de flujo, en este caso la variación de corriente. El vínculo entre esos dos efectos está dado a través del coeficiente de autoinducción y entonces la FEM que se induce en el bobinado que está generado por una variación de corriente queda dado por esta expresión de acá, a través del coeficiente de autoinducción. Como en el caso del coeficiente de inducción mutua, grandes valores de L me están diciendo que hay un gran efecto, una gran perturbación del flujo o de la variación de flujo que está ocasionando el bobinado sobre sí mismo. Pequeños valores de L justamente me hablan de lo contrario. Si el coeficiente de inducción mutua se medía en henrios, L también debe ser medida en henrios porque tiene las mismas dimensiones. Muy bien. Y acá entonces está expresada la fórmula de, nuevamente, la FEM de autoinducción. Ahora, acá se produce un fenómeno que, digamos, debemos razonarlo y debemos explicarlo. Hay que centrar la atención, o vamos a centrar la discusión alrededor de este signo negativo, es decir, la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que la FEM autoinducida en este bobinado se va a oponer a la causa que la produce. Y la causa que la produce es la variación de corriente en el mismo bobinado. Por lo tanto, los efectos de autoinducción van a tender a compensar la variación de corriente en este circuito. Si esto fuese realmente así, la corriente a través de este circuito tendría que ser nula, puesto que la FEM de autoinducción tiende a compensar ese aumento de corriente. Entonces, al cabo de un cierto tiempo, no podrían manifestarse efectos de autoinducción porque la misma FEM autoinducida en el bobinado tiende a compensar o tiende a neutralizar los efectos que la están generando, que es la variación de corriente. Entonces acá tenemos un problema, porque la evidencia experimental no es esta. Si uno pone un amperímetro y hace este experimento en el laboratorio, ya vamos a estudiar precisamente este circuito, vamos a ver que el amperímetro no va a acusar una disminución de corriente o que la corriente va a ser muy pequeña, va a ser del valor que tenga que ser en función de lo que impone la fuente de alimentación. Es decir, pareciera ser que no hay ninguna FEM autoinducida que se oponga a la causa que la está produciendo. Sin embargo, está. Entonces tenemos que explicar esta situación. Y la situación queda aclarada si uno recuerda lo que vimos la última clase. Ustedes recordarán que en el video anterior habíamos visto el tema de campos eléctricos inducidos. Y en ese momento habíamos dejado en claro que estos campos eléctricos inducidos eran campos no conservativos. Lo contrario de lo que habíamos discutido hasta ese momento, lo que habíamos dicho hasta ese momento como característica, como una de las características de los campos eléctricos,
que eran conservativos. Bueno, en realidad ahí hicimos la distinción. Dijimos, los campos que tienen esa propiedad, los campos eléctricos que tienen esa propiedad de ser conservativos, son los campos generados por cargas eléctricas estáticas, es decir, quietas, es decir, campos electroestáticos. El campo inducido del que habíamos descrito la clase pasada eran campos dinámicos, electrodinámicos, son generados por efectos de inducción, y esos no son campos conservativos. Entonces la situación queda clara así, de esta manera, en este circuito. Acá tenemos un circuito más adecuado experimentalmente, es decir, una fuente de alimentación de valor constante, es decir, una fuente de corriente continua, pero que se puede variar, ajustable, y una inductancia conectada al mismo. Cuando yo produzca variaciones de corrientes, acá van a ver, en este mismo circuito, va a establecerse una competencia entre dos campos eléctricos. El campo eléctrico conservativo que está generando la fuente de alimentación y el campo eléctrico no conservativo que se está induciendo en la inductancia. Entonces, las cargas van a circular, la corriente va a circular a través de la inductancia debido a la energía aportada al trabajo realizado por el campo eléctrico conservativo que está generando la fuente de alimentación. Cuando aparece el campo eléctrico no conservativo, evidentemente tiene que compensar sus efectos, neutralizar sus efectos, la fuente de alimentación, para que la corriente siga circulando a través de la inductancia y no vea neutralizado su efecto. Es decir, la idea es la siguiente: si la corriente puede pasar, si las cargas pueden seguir circulando a través de esta inductancia, desde el punto A hasta el punto B, según el sentido de circulación asignado acá en este dibujo, en este circuito esquemático, si pueden circular desde el punto A hasta el punto B sin ningún impedimento, quiere decir que el campo eléctrico a través de la inductancia es prácticamente cero. Dicho de otra manera, los efectos de autoinducción, ¿sí?, es decir, esto de oponerse a la causa que lo está produciendo, deben ser compensados por un agente externo, de manera tal que las cargas eléctricas, es decir, la corriente eléctrica, pueda seguir circulando a través de la inductancia sin ver mermados sus efectos. Y eso es justamente lo que se encarga de hacer la fuente de alimentación. Al campo eléctrico no conservativo que aparece en la inductancia como consecuencia de los efectos de inducción, son compensados por el campo eléctrico conservativo que me aplica la fuente de alimentación y es la que está generando toda la circulación de corriente. Desde ese punto de vista, uno puede concebir a un inductor como un elemento que consume energía de la fuente de alimentación, cosa que realmente es cierta. Es decir, la fuente de alimentación tiene que gastar una cierta cantidad de energía para asegurar que el flujo de carga va a seguir circulando a través del inductor. Entonces, ese trabajo tiene que ser exactamente igual a la FEN inducida. Acá lo tenemos. El trabajo realizado por el campo no conservativo para frenar los efectos de la corriente, menos L por derivada y respecto de T, esto es la FEN de autoinducción, pero con signo contrario porque justamente tienen que ser compensados. Esta misma energía, que acá está mucho más clara, porque esto es una integral de línea cerrada, acá lo que me está diciendo es, para que las cargas eléctricas vayan desde el punto A hasta el punto B, el trabajo que debe hacer el campo no conservativo que entrega la fuente tiene que ser exactamente igual, pero de signo contrario, al trabajo que el campo no conservativo, el de producido por los efectos de inducción, está realizando sobre las cargas para tratar de frenarlas. Bien, esto está escrito acá. Entonces, fíjense, la energía aportada por el campo eléctrico conservativo de la fuente es igual que la energía gastada por el campo no conservativo para frenar a esos electrones, pero con signo contrario. Esto, desde el punto de vista de la fuente, se ve como un gasto de energía.
gasto de energía que tiene que realizar la fuente de alimentación. Desde el punto de vista circuital, lo podríamos tomar como una diferencia de potencial, una caída de potencial, como si fuese una resistencia eléctrica, que cuando la corriente pasa a través de ella, se produce una caída de potencial, dada en ese momento, en ese caso por la ley de Ohm, para significar la pérdida de energía, el gasto de energía que tiene que hacer la fuente de alimentación para mover las cargas desde el extremo inicial de la resistencia a el extremo final de la resistencia. Bueno, acá está pasando algo similar. Esta energía se puede ver como una diferencia de potencial y entonces a partir de esta descripción podemos tomar a la inductancia como elemento de circuito. Cuando yo conecto una inductancia a un circuito, este dispositivo llamado inductancia solenoide bobina va a producir una caída de tensión cuando la corriente pase a través de ella, porque es la energía que gasta o que toma de la fuente de alimentación para poder funcionar. Entonces acá está descrito, ¿sí? Otra vez, hacemos la referencia respecto de la resistencia, su comparación con la resistencia eléctrica. Cuando la corriente pasaba a través de un resistor, producía una caída de potencial, simbolizando el gasto de energía, que era la energía que tenía que aportar la fuente de alimentación para forzar a la carga eléctrica, a la corriente, a ir desde el punto A hasta el punto B. Con la inductancia pasa exactamente lo mismo, solo que ahora la diferencia de potencial va a tener que estar dada por esta expresión. Si no hay variación de corriente, los efectos de inducción no aparecen. La diferencia de potencial en los extremos de este bobinado, de este solenoide, es cero. Es decir, para la corriente continua, un solenoide o un bobinado simplemente es un conductor retorcido, pero no presenta más resistencia y más gasto de energía que el valor óhmico de la resistencia del cable. Pero si la corriente varía en el circuito, es decir, si se produce una variación de corriente, entonces aparece una FEN de autoinducción. Desde el punto de vista de la fuente, aparece una caída de potencial en los extremos del inductor, que de nuevo es la energía que tiene que aportar la fuente para que la corriente siga circulando desde el punto A hasta el punto B por ese inductor. Bueno, muy bien. Entonces, hemos presentado, digamos, al inductor como el tercer elemento discreto de circuito del que empezamos a hablar cuando vimos capacitores, después vimos resistencias y ahora aparece el inductor como elemento de circuito. Y estos son los tres elementos fundamentales, digamos, que uno tiene para armar circuitos desde el punto de vista discreto. Bueno, acá tenemos un cálculo sencillo de cómo se puede efectuar, cómo se puede obtener el valor de la autoinductancia, del coeficiente L, en este caso para un solenoide toroidal. El ejemplo es muy sencillo, simplemente hay que seguirlo, y el cálculo de la FEN autoinducida que se produce en dicho solenoide. Muy bien, perfecto. Con esto entonces terminamos este video y después continuaremos con energía de campo magnético.